Buen día, nuestro tema va a hablar es sobre las técnicas biológicas moleculares. Mi grupo está conformado por mi persona, Raúl Rodríguez y Merlis Rojas, Yasbey Reyes y María Montero. Muchas gracias. Las técnicas se usan para aislar ADN o extraerlo en alta pureza y suavizarlo o cortarlo y pegarlo. Todas las técnicas tienen diversas aplicaciones, generalmente en el diagnóstico de enfermedades hereditarias. Buscar alelos frecuentes asociados a una característica que nos interesa seleccionar o diagnóstico de contaminación bacteriana. Explicaremos fundamentos, protocolos en utilización de tres específicas técnicas como hibridación in situ, sonda genómica y chip de ADN. En ecología, hibridación es el proceso de mezclar diferentes especies o variedades de organismos. Para crear un híbrido en biología molecular, hibridación es el proceso de unir dos hebras complementarias de ADN. Entonces, hibridación in situ es una técnica que detecta secuencias de ácidos nucleicos en células cromosomas o tejidos preservados. Ese se ha convertido en una técnica importante en diversos campos, incluyendo en el diagnóstico de arreglos de cromosomas, la detección de infección virales y análisis de función genética durante el desarrollo embrionario en una sonda es un fragmento de ADN de pequeño tamaño, usado en biología molecular como herramienta para detectar la presión de ADN. Las sondas pueden ser usadas para detectar microorganismos directamente de nuestra clínica o para confirmar identificación de un cultivo que por otros métodos perderían varios días. Además, las sondas pueden ser usadas para la hibridación in situ para evaluar la respuesta de huésped a un agente infeccioso. En particular, y también para determinar la extensión de la infección mediante el estudio de nuestros tejidos de varios órganos. El diagnóstico mediante este empleo puede utilizarse desde el nacimiento. El chip de ADN es un desarrollo de una técnica muy usada en biología molecular. En esta tecnología podemos observar la forma casi instantánea, la expresión de todos los genes de genomas de un organismo de tal forma que suelen ser utilizados para la identificación de genes que producen ciertas enfermedades, mediante la comparación de niveles de expresión entre células sanas y células que están desarrolladas en cierto tipo de. El chip de ADN, también conocido como microarray de ADN o biochip, y en esencia son una gran cantidad de puntos de ADN unidos a una superficie. Su función es medir niveles de expresión de una gran cantidad de genes de forma simultánea. En cada punto encontramos una cantidad muy pequeña de una secuencia de ADN específica. Esta secuencia de ADN nos sirve para hibridar con una secuencia de un gen en concreto. La sonda de ADN es una técnica que permite cortar, repegar, multiplicar y seleccionar fragmentos de ADN. Una sonda en un fragmento de ADN o raramente ARN de pequeño tamaño, normalmente esto podemos encontrarlo de 100 bases a 1000 bases. En su uso, la sonda es la secuencia dianomonocatenaria de ADN o ARN. Mediante un mecanismo de hibridación, esto se va a unir y formar la estructura bicatenaria. Una de las hebras pertenece a la sonda. Este se va a unir hacia la cadena madre del ADN mediante la complementariedad de bases. Como podemos ver, actimina se une con adenina, guanina y citosina. Esto va a depender mucho para que sea de unión múltiple y que pueda detectar lo señalado hacia la sonda de ADN. Bioquímicamente, una sonda es una molécula de ADN o ARN homóloga a una secuencia diana con la que hibrida de forma estable y específica por la asociación de bases complementarias. La sonda es una copia fiel de un fragmento de ARN o ADN. Esto se unirá exclusivamente esa secuencia de la que es copia. Eso se llama especificidad de sonda. Una vez que la sonda se une a la secuencia diana, se detecta y cuantifica cuántas bases nitrogenadas o dónde se encuentra el error. La detección solo es posible si la sonda se ha marcado con un grupo detectable dependiendo del número de estos grupos, incorporando la señal que emite la zona. Puede tener sensibilidad. Esto nos va a ayudar mucho para el conteo y la detección de las bases que se encuentran.
El Wasted Blot es una técnica de laboratorio utilizada para detectar una proteína específica en una muestra de sangre o tejido. El método implica el uso de electroforesis en gel para separar proteínas de la muestra. Las proteínas separadas se transfieren del gel a la superficie de una membrana. La membrana se expone a un anticuerpo específico contra la proteína en estudio. La unión de anticuerpos se detecta usando un marcador radiactivo o químico. Un Wasted Blot se utiliza a veces para diagnosticar enfermedades, principalmente el VIH. Y por último, pero no menos importante, vamos a hablar sobre las cadenas de polimerasa. Tendremos un breve video para la explicación de su función. La cadena polimerasa, conocida como PCR en sus siglas de inglés, es una técnica de biología molecular desarrollada en 1986 por Cathy Mullis. Su objetivo es obtener un gran número de copias de fragmentos del ADN particular. Partiendo de un mínimo, en teoría basta de partir una única copia de ese fragmento original o molde. Esta técnica sirve para amplificar un fragmento de ADN. Su utilidad es que tras la amplificación resulta mucho más fácil identificar con una muy alta probabilidad de virus o bacteria causante de una enfermedad, identificar personas como cadáver o hacer investigación científica sobre el ADN amplificado. El PCR en inglés también se puede decir en la manera de odontología que es un examen periodontal utilizado por el odontólogo general para valorar la forma rápida y sencilla de la necesidad de tratamiento periodontal del paciente. Para llevarlo a cabo se requiere perfectamente una sonda periodontal. Y por último, pero no menos importante,